Buenos días. Vamos a iniciar la exposición de matemáticas que se refiere a los diferentes matemáticos que trabajan o que han hecho trabajo con respecto a los axiomas, a las matemáticas lógicas. Entre uno de los matemáticos emblemáticos para esta teoría tenemos lo siguiente. Vamos a observar aquí la lámina. Tenemos primero al Bertrand Russell. Nació en Trailer, Gales, el 8 de junio de 1872. Un filósofo matemático. Fue huérfano, educado por sus padres. Su papá, su hermano y su mamá murieron muy temprano y luego murió su papá. Y fue educado por sus abuelos. Entre las obras emblemáticas que tiene, tenemos primero El Principio Matemático en 1902, que fue el traslado, él trabajó en esta obra, el traslado de las matemáticas al área de la filosofía lógica. Otro escrito que hizo, otro libro que hizo fue Problemas de la Filosofía en 1912. Para elaborarla recurrió a la asociación, a la psicología, a la sociología. En este libro hablaba de los problemas filosóficos que tienen las matemáticas relacionadas con la lógica y la parte psicosocial que conlleva a los problemas matemáticos. Otro punto importante, otro libro importante fue La Introducción a la Filosofía Matemática en 1912, que fue uno de los últimos que trabajó el Russell. Russell fue un pacifista en la Primera Guerra Mundial. Russell fue un pacifista en la Primera Guerra Mundial y porque él estaba contra las guerras bélicas, pero ya después en la Segunda Guerra Mundial él vio las partes nucleares, las vio como una necesidad. La gente decía que era un comunista, estuvo mucho tiempo preso, que el último libro lo escribió precisamente en la cárcel, pero la gente fue vetado en los Estados Unidos porque decían que era comunista, como siempre, como todo en ese continente o en ese país. Bueno, a continuación vamos a ver otro matemático importante que dio aportes a la filosofía lógica, que como es aquí, Pierre de Fermat. Fue un matemático francés que nació en agosto de 1601 en Bouno de Molagne. Fue abogado en 1631 en la Universidad Toulouse. Se dedicó a las matemáticas en sus tiempos libres. Sin embargo, él dio muchos aportes a las matemáticas, fue muy inteligente. Imagínate, a los 17 años ya era doctor. En 1636 estudió la geometría analítica y trabajó con René Descartes, en base a lo que decía René Descartes. Él hablaba de la ecuación de x a la n más y a la n es igual a z a la n. No es posible satisfacer para valores enteros de x y y cuando n es mayor a 2. Esta se hace cuando esto se cumple. Tiene que ser x y y tienen que ser valores enteros y n tiene que ser mayor a 2 para que esto se cumpla. Esto es una ecuación analítica, la matemática analítica. Él trabajó con René Descartes y dio grandes aportes a la filosofía matemática. A continuación tenemos Leonhard Euler. Él es muy nombrado por la famosa constante E. Nació en Suiza, un matemático suizo, nació el 15 de abril de 1706 en Basilea, Suiza. Fue miembro del profesorado de la Academia de Ciencias. En su libro de Introducción del Análisis de los Infinitos en 1748, realizó el primer tratamiento analítico completo del álgebra.
la teoría de ecuaciones, la trigonometría y la álgebra y la geometría analítica. Trató el desarrollo de series de infinitas, series convergentes infinitas. También dio aportes a la astronomía, la mecánica, la óptica y la acústica. Este matemático dio grandes aportes en la época moderna. Bueno, esto es con referente a los matemáticos que trabajaron lo que es la filosofía. ¿Por qué? Vamos a continuar y vamos a hablar sobre dos aspectos importantes que tiene la matemática, que es el método axiomático y la lógica matemática. El método axiomático, como lo dice, método es científico. El método axiomático es una serie de proposiciones que solas no dice nada, pero es un axioma. Por lo menos, ejemplo, la ley conmutativa, la ley asociativa, esos son axiomas. La ley distributiva, el elemento neutro, el elemento simétrico, todo eso conlleva a cada uno de ellos son proposiciones que no están de, o sea, son proposiciones que al final todas ellas juntas van a lograr un fin. Ejemplo, por decir algo, cuando nosotros vamos a demostrar en el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales está demostrado que es un anillo. ¿Pero por qué es un anillo? Porque cumple con la propiedad conmutativa, asociativa, elemento neutro, elemento simétrico y aparte cumple con la inversa. Cuando un conjunto de números cumple con todo eso, se dice que es un anillo, es una demostración. Los axiomas demuestran primero que es conmutativa, luego que es asociativa, que si tiene elemento neutro, que si tiene elemento simétrico, que si tiene inversa. Y por lo tanto, si cumple todo eso, es un anillo. Cada uno de ellos es un axioma. Vamos a ver qué dice aquí lo que es un axioma. Desde el punto de vista lógico, una teoría es un conjunto de enunciados organizados sistemáticamente. Primero una cosa, luego la otra. La sistematicidad la provee la relación de consecuencias lógicas, ¿no? Primero tienes que hacer algo, luego. Un sistema axiomático constituye un conjunto de enunciados de lo que pueden distinguirse un subconjunto de ellos, axioma, tal que todos los restantes enunciados se consideran consecuencias lógicas. Cuando todos estos axiomas son unidos, luego y son demostrados, al demostrarlo, luego viene el teorema como tal. Ejemplo, te dice un axioma: el todo es mayor que cualquiera de sus partes. Tú tomas el todo, obvio, ¿verdad? Es mayor que todas sus partes. Por dos puntos distintos puede trazarse una línea recta y solo una. Si tú tienes dos puntos y quieres trazar una recta, pasa solamente una recta. Estos son axiomas. Todo esto unido luego puede dar una demostración. Luego, lógica matemática. Lógica matemática. La lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es válido o no un argumento. Cuando hablamos de la lógica, si nosotros nos recordamos cuando estábamos viendo el Matemática 1 en el primer trimestre, hablábamos de cuando queríamos saber si es un silogismo, si queríamos demostrar que una proposición era igual a la otra proposición, tomábamos unas ciertas características, que si era conmutativa, si era complemento y todo esto, para verificar si era válido o no. Eso es lo que queremos trabajar aquí. Te dice también: la lógica estudia las reglas y de la deducción formales, porque va de lo pequeño a lo general, ¿no? Por eso que es deductivo. La teoría de la demostración y las matemáticas inversas son dos de los razonamientos más recientes de las matemáticas.
Esto quiere decir que una de las cosas que se han demostrado últimamente son las demostraciones. Es por esto que la álgebra abstracta, cuando hablamos de álgebra abstracta, hablamos de demostraciones, y esas demostraciones, todas las demostraciones se llevan a través de los axiomas. Bueno, esta es toda la exposición de matemática, profesores, espero que les haya gustado. Gracias.